sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Lean todos, por favor, el versículo 2. Todos juntos. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Al decir juntos, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Te rogamos que esta tarde la palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, y te rogamos ayuda, Señor, socorro oportuno para poner en práctica tu palabra, creerla con todo el corazón, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Siéntense, por favor, hermanos. Gracias. Este pasaje es continuación del capítulo 7, luego sigue el 9 y el capítulo 10. Prácticamente están hablando del mismo tema que pertenece al gran tema de Hebreos. Jesús es superior a todo. Y el escritor está tratando de decirnos en estos capítulos: es superior al sacerdocio, al sacerdote, al tabernáculo, al templo, a todas las cosas que están en el templo, al lugar santo, al lugar santísimo. Es superior al arca del pacto, es superior al lavacro y al incensario de oro, al pan a la mesa del pan, o a la mesa y al pan de la proposición. A todo, es superior a todo esta parte. Ya quedó establecido, es superior a Moisés, superior a los ángeles, superior a la ley. Y en esta ocasión se nos está enseñando de manera muy amplia que es superior a todos los enseres y a todo el sistema sacerdotal que se establece en el libro de Levítico, que viene desde el monte Sinaí, cuando Dios le habló a Moisés y le dijo: haz esto, haz esto, haz esto. Y dice la Biblia que hasta le mostró un modelo para que no hubiera equívoco, para que Moisés no hiciera lo que bien le parecía, lo que tenía en su corazón. Porque muchas veces nosotros, como seres humanos,
Y no digo muchas veces, más bien creo que siempre hacemos lo que bien nos parece. Y por eso hay tanta discrepancia, por eso hay tantos debates, porque a mí me parece bien una cosa, pero a usted le parece bien otra cosa, y a usted le parece bien otra cosa, y hay otro que le parece que su verdad es la que está sobre todo. Y yo sigo insistiendo en que es mi verdad, mi punto de vista, en fin, así el mundo se va diversificando. Pero en este caso, Dios le da a Moisés el modelo. Yo no sé si le muestra como un plano arquitectónico con todos sus detalles, líneas, medidas, escalas, perspectivas, no lo sé, o le mostró una maqueta ya terminada y le dijo, mira, así, una maqueta del tabernáculo, otra maqueta del arca, no sé, o Moisés vio algo como lo que vio Juan en el Apocalipsis, cosas tremendas, bien explícitas, o como lo que vio Pablo cuando fue al tercer cielo y que él no se atreve a describir porque dice son cosas inenarrables. ¿Qué vio Moisés? Exactamente no sé, pero aquí se dice que Dios le mostró un modelo y según ese modelo Moisés viene y lo construye, lo erige junto con sus colaboradores. Así es que estamos hablando de algo muy, 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 muy especial dentro del sistema sacerdotal levítico, y que tal parece que el escritor se está dando a la tarea de entrada, podríamos pensar, de desmenuzar, de destruir y decir, ahora lo que tenemos es esto. Ahora, el escritor no está tratando de decir nada de eso sirve, no, está tratando de decir, ustedes le dan un valor, o sea, reconocemos un valor tremendo para todo este sistema sacerdotal, para todas las cosas que hay en el templo, etcétera, etcétera. Pero Jesús es superior a todo eso. Si ustedes le dan un valor de esa manera, tan alto, a lo que tienen en el templo, imagínense ustedes, Jesús es infinitamente superior. ¿Lo entendemos así? Muy bien. Entonces, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Cuál sumo sacerdote? Capítulo 7, versículo 26, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad, como todos los demás, de que cada día tiene que ofrecer sacrificio por sí mismo. Tal sumo sacerdote nos convenía. Es lo que está, lo que está diciendo aquí el apóstol, el escritor. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos, ya lo tenemos. Y lo que sigue también es un énfasis que a lo largo de la carta, desde el capítulo 1 se dice, ¿no? Que se sentó, ¿a dónde? A la diestra de la majestad en los cielos. Ese sumo sacerdote es el que ya tenemos. Y aquí se va a hablar de los otros sacerdotes. Hermanos, en este pasaje nos damos cuenta de que el templo de Jerusalén no había sido aún destruido. El templo de Jerusalén cayó en manos de los romanos, fue destruido en el año 70. Y aquí todavía no llegábamos al año 70. No sé si unos 5 años antes, 4, 3 quizá,
antes de que se declarara esa guerra cruel, sangrienta, entre romanos y judíos. Hay que recordar que los judíos, el pueblo hebreo, como la mayoría de los pueblos de allá del Medio Oriente, creo que todos, a mi parecer, creo que son todos, están bajo el dominio del Imperio Romano. Pero Roma mantenía una política, digámosle así, como de respeto. Muchos le llaman la Pax Romana. O sea, en todo el imperio había paz, porque Roma sabía cómo mantener la paz. Les daba por su lado a todas las naciones bajo su dominio tenían libertad religiosa, tenían libertad económica, libertad social, simplemente que tenían que pagar tributo a Roma y estar bajo los gobernantes que Roma imponía. Incluso en Israel o en Judea, Roma imponía a los gobernantes. Herodes, que era rey cuando nació Jesús, y su hijo, y luego su hijo, no eran precisamente judíos, ellos eran descendientes de Esaú, eran idumeos, pero Roma los puso ahí como rey. Y los judíos tenían que aceptar a ese rey. Como que no lo aceptaban, pero decían, bueno, pues vamos a llevar la fiesta en paz. Herodes, para que fuera plenamente aceptado por los judíos, fue y le hizo mejoras al templo. El templo de Jerusalén había sido reconstruido por Nehemías, por Esdras, Nehemías y todos esos líderes que llegaron unos 400 años antes de Cristo. Levantaron el templo, pero no lo habían levantado con el esplendor del primer templo. Eso lo podemos ver, fue un templo muy sencillo, materiales muy elementales, a diferencia del templo de Salomón, que era oro, maderas preciosas, todos los utensilios de oro, todo resplandecía y era una maravilla del mundo antiguo. Pero ellos, los judíos, ahora tenían un nuevo templo reconstruido por Esdras y Nehemías, pero muy básico. Entonces siempre tenían el recuerdo del primer templo. Les habían contado el templo que había y ellos decían, pero pues esto no es ni la sombra de aquel. Entonces llega Herodes y le metió mucho dinero a ese templo. Por eso también es llamado el templo de Herodes, porque Herodes lo empezó a reconstruir, a mejorar, le metió maderas preciosas, le metió oro y bronce, y de tal manera que el templo empezó a resplandecer casi como el de Salomón. Y los judíos se recordaban que el profeta había dicho, la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces ellos esperaban algo más todavía, pero nunca se imaginaron que el Señor estaba hablando de la gloria que iba a estar en el templo, iba a ser mayor que la primera. Se refería a Jesucristo. Y Jesucristo vino al templo, y cuando entró aquella primera vez, cuando fue presentado, iba en brazos, ahí la gloria mayor estaba entrando al templo. No lo reconocieron. Y luego vino Jesús cuando purificó el templo. La gloria estaba entrando en el templo, pero no la reconocieron. No hay que criticar a los judíos, porque si usted hubiera estado ahí, si yo hubiera estado ahí, nos pasa lo mismo. No hubiéramos reconocido la gloria. Es que había que tener una revelación de Dios. El evangelio es una revelación de Dios. Y Pablo había recibido esa revelación y la está compartiendo ahora con los judíos cristianos. Ahora, hay que acordarnos el trasfondo de la carta. Los judíos cristianos que
probablemente en Alejandría o en una población cerca por allá por donde ahora es Jordania, o sea, pasando el Jordán. Ellos eran cristianos, habían huido de Jerusalén o habitaban zonas todavía no habían huido de Jerusalén, pero habitaban zonas cerca o por Egipto. ¿Cómo se dice esto? Geográficamente estaban extendidos, pero tenían una pequeña tentación ellos. Ellos veían que los negocios, las actividades sociales, culturales, que los romanos respetaban, eran las judías, las toleraban. Pero cuando se trataba de actividades cristianas, los romanos empezaron a perseguir. Ese era el problema. Entonces los judíos cristianos veían que si eran judíos, iban a ir tranquilamente transitando por el mundo, pero si eran cristianos, los iban hasta decapitar. Había persecución contra los cristianos. Por eso esa tentación tenían de volverse a ser judíos, volverse a las tradiciones judías. Y ese detalle a mí me llamó la atención, porque hoy en día, mis hermanos, y lo quiero decir como tiene que ser, hoy en día los cristianos en cierto modo somos tolerados por el mundo, por nuestro testimonio, por la aportación bendecida que damos al mundo, porque donde llega un cristiano llega la bendición de Dios. ¿Se han fijado que hay un negocio vacío, no? Y usted llega y al rato ya no puede ni atenderlo porque empieza a llenarse. ¿Les ha tocado ver eso? Los cristianos llevamos bendición al mundo. Aleluya. En ese sentido somos tolerados. Pero cuando empezamos a hablar de Cristo, inmediatamente son unos intolerantes. ¿Qué más son los cristianos? Dogmáticos. Están contra todo, están contra el gobierno, están contra la ideología de ahora, contra el progresismo imperante de este tiempo. Los cristianos están contra todo. Bueno, porque los cristianos no aceptamos celebrar un cumpleaños con alcohol, menos con drogas, ni con bailes paganos. Y la gente quiere eso, pero como los cristianos no le entramos a eso, entonces nos rechazan. Nos rechaza la familia, nos rechaza la sociedad, nos rechaza las instituciones de gobierno, nos rechazan porque no somos iguales, no pertenecemos al mundo. Y muchos cristianos, temo que por eso vuelven a las prácticas mundanas. Dice la familia: vamos a celebrar el cumpleaños de la abuelita, pero ya no inviten al cristianito de la familia, ya no lo inviten, es un aleluya, es bien aguado, no quiere participar de lo que hacemos, no baila, no toma, no convive, no dice salud, ¿no? Y entonces no lo invitan. Y temo que muchos cristianos por eso dicen: pues asisto y aunque sea me tomo una social, aunque sea una para que vean que tengo en la mano una chelita, ¿verdad? Aunque sea para que vean que no soy tan aguado como ellos piensan. Y prefieren ceder. Muchos otros, temo que no se atreven a testificarle de Cristo, de su nueva vida en Cristo,
a la abuelita, a la tía, al compadre, no se atreven a decirle: mira, ahora soy cristiano, le entregué mi vida a Jesucristo y yo ya no participo de esas cosas. Ahora quiero que me escuches, ahora quiero hablarte de Cristo, del que me salvó, del que me perdonó mis pecados. Él quiere perdonarte, quiere llevarte al cielo también. Ya no se atreven porque la familia inmediatamente los repudia. Y eso constituye un punto como para decir, o una presión, como para decir: bueno, voy a participar aunque poquito. Y total, hay que convivir con la familia. Y si para convivir con la familia mejor me callo, pues mejor no les digo nada. Y muchos cristianos estamos perdiendo grandes oportunidades. Y luego nos preguntamos: ¿por qué el mundo está de cabeza hoy en día? No es el tema de la predicación, pero tenía yo que decir esto. Tenía que decir esto. Atrévase a ser cristiano. Atrévase a dar testimonio de lo que es, de lo que hay en su corazón ahora. No tenga miedo del repudio del mundo. El mundo no nos da nada. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Aleluya. Bueno, y aquí me voy a quedar predicando de esto hasta que todos digan amén. Y no regreso al tema. Bueno. Eso les pasaba a los judíos. Y entonces Pablo, ya dije otra vez Pablo, la costumbre, ¿verdad? El escritor tiene nuevamente que decirles y enfatizarles: tenemos un sacerdote que está sentado a la diestra de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y vean ustedes ahora cómo Pablo va a hacer la comparación con los sacerdotes judíos. Porque todo sumo sacerdote, no olviden esto, todo sumo sacerdote está hablando no de Jesús, está hablando de los sacerdotes judíos que se vestían con esa túnica especial y con sus piedras aquí y con su mitra aquí arriba y con una serie de aditamentos que no hay tiempo como para describirlos, pero están bien descritos en el libro de Levítico, y ahí usted puede hacer hasta un dibujo bien bonito. Por cierto, una vestidura hermosísima, obra primorosa, así dice la Biblia. Pero todos ellos estaban constituidos para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario también que tenga algo que ofrecer. Cuando dice ¿a quién se refiere? A ver, pónganle atención y díganme ¿a quién se refiere sumo sacerdote? No se refiere a Jesús, no, está hablando del sacerdote humano, porque todo sumo sacerdote está constituido, etcétera. Sumo sacerdote que está constituido, aquellos que todavía existían cuando se escribió esta carta, unos 4 o 5 años antes de que cayera Jerusalén, estaban allá en el templo, y tal parece que dice: ese sumo sacerdote, el que le toca ministrar en este año, él es necesario que tenga algo que ofrecer. Y entonces hace un cambio. Así que si el sumo sacerdote, si tal sumo sacerdote que nos conviene, si ese sumo sacerdote estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque imagínense ustedes, no tiene que ofrecer. Humanamente hablando, Jesús no tenía el linaje sacerdotal. Ya escuchamos eso hace unos días. No tenía el título, no tenía la credencial, no tenía el linaje, no tenía la herencia sacerdotal de Aarón. O sea, humanamente hablando, no tenía que ofrecer. Si estuviese
sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Pues aquí hay muchos sacerdotes que ofrecen todos los días, imagínense, todos los días en la mañana un holocausto, todos los días en la tarde un holocausto, y esto era, el fuego nunca se tenía que apagar, esto era diario, 365 días del año, un holocausto en la mañana y uno en la tarde, todo el tiempo tenía que estar haciendo. Así es que el sumo sacerdote que está presentando aquí el escritor, nuestro Señor Jesucristo, no tenía ni siquiera chance de llegar allí. No era del linaje, y si fuera del linaje había una cola de sacerdotes que a uno le tocaba ahora y a otro le tocaba dentro de un mes, y así se iban cambiando. ¿Cuándo podía? Entonces ni siquiera sería sacerdote. Hay que recordar que los sacerdotes, estos sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Solamente son un tipo, solamente están cumpliendo con una función profética, solamente están diciendo, aunque ellos de manera inconsciente, pero solamente están diciendo, esto que yo estoy haciendo aquí con un buey, esto que yo estoy haciendo aquí con un cordero, viene detrás de mí uno que es mayor que yo, al que no tengo derecho de desatarle ni siquiera la correa de los zapatos. Él va a ofrecer un sacrificio perfecto. Él va a ofrecer un sacrificio perfecto. Pero los sacerdotes no lo entendían, y sin embargo, de manera profética lo estaban haciendo todos los días. Y aquí el escritor les dice, el día en que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese día se estaba ofreciendo Él mismo como cordero perfecto, sin mancha, delante de Dios. Él era el sacrificio, y Él mismo ofreció el sacrificio delante de Dios. Se levantó de entre los muertos, hermano, subió al cielo, se sentó a la diestra de la majestad, y ahí Él está ejerciendo el verdadero sacerdocio. Aleluya. El sacrificio fue perfecto, y cada vez que es necesario, según Apocalipsis, se presenta delante de Dios como el cordero inmaculado, como el cordero pascual, como el cordero perfecto, con sus manos llagadas o con la huella de los clavos. Ahí está, intercediendo por nosotros. Ningún sacerdote puede hacer esto, ni ahora, ni ayer, ni nunca podrá hacerlo. A veces llegan muchas personas, no a veces, creo que todos los días se realiza este ritual en los templos católicos, y llegan personas para hablar de sus culpas, de sus pecados. Al menos los que quieren platicar, no creo que platiquen todos, ni siquiera saben todos sus pecados, pero van a platicar alguna fechoría, alguna felonía o algún crimen, porque finalmente esos son los pecados también, crímenes. Y hay una persona, sacerdote, que después de dictarle cierta penitencia le dice, tus pecados ya así van a quedar expiados, limpiados. Pero curiosamente, cuando muere esa persona que va y se confiesa y lo hace una y otra vez, tienen que realizar un sinnúmero de actividades religiosas, porque no se fue al cielo, o sea, no fue perdonado. Y entonces, hermanos, yo lo que quiero hoy que quede bien claro, entonces, como el escritor les está diciendo a los hebreos, esto es bien claro: el sumo sacerdote que tenemos allá en Jerusalén
realmente no hace nada por nosotros. El corderito que se muere en la mañana y el corderito que se muere en la tarde realmente no hace nada por nosotros. Su sangre no nos limpia. Pero el cordero inmolado que está en el cielo, sentado a la diestra del Padre, Él sí está intercediendo por nosotros. Él con su sangre nos limpió de todo pecado, pasado, presente y aún por los pecados futuros, por los pecados que vienen. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que una vez salvo, salvo para siempre? No, cuidado con eso, por si no, no tendríamos el libro de los Hebreos. Quiere decir que Él es capaz de perdonar los pecados que hoy cometí, que hoy usted cometió, si de rodillas, en humildad, con arrepentimiento, se presenta delante de Dios y pide: lávame con tu sangre, Señor, lávame con la sangre de Jesús. Aleluya. Solo por eso estoy aquí. Solo por eso está usted aquí. Porque soy pecador. Pero la sangre de Jesús limpió todos mis pecados del pasado, pecados de los que yo me avergüenzo, pecados que no sería capaz de decir: fíjense que yo hice esto. No. El Señor los perdonó, ya fueron borrados, aunque en la historia ahí están escritos. Pero también su sangre es capaz de limpiar mis pecados que cometí hoy, antes de llegar al culto. Y que nadie sabe, porque todos creen que yo llegué aquí como traído por ángeles, ¿verdad? Y que desayuné pechuga de ángel. Y no, soy tan pecador como cualquier ser humano. Pero la sangre de Jesús tiene poder para limpiarme. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y cuando digo de los pecados futuros, no es que ya automáticamente cada pecado que yo cometa va a ser perdonado. Es que cada pecado que yo cometa tengo que ir delante de Dios y humillarme y decir: Señor, volví a fallar. Y levantarme con la convicción de que no voy a volver a hacer esa felonía, ese pecado. Mostrar arrepentimiento. La sangre de Jesús tiene poder para todo eso. Y es lo que está diciendo aquí el escritor sagrado. Por eso, mis hermanos, afirmen su fe en Jesucristo. Vamos a ver algo aquí en los versículos 6 en adelante, porque reprendiéndolos dice: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y el versículo final dice, al decir nuevo pacto: ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Dónde está ese nuevo pacto? ¿De qué se trata ese nuevo pacto? Mis amados hermanos, el pacto que Dios estableció con la nación israelita en el monte Sinaí fue de Él mismo para la nación. Y fíjense ustedes algo muy interesante. Cuando se hace un pacto, tratan dos personas y llegan a un acuerdo. Es decir, esas dos personas entran en un estira y afloja, ¿verdad? Imagínense a Dios haciendo un pacto con el pueblo de Israel. Y Dios le dice al pueblo de Israel: te voy a poner 10 mandamientos para que obedezcas. Y el pueblo de Israel dice: Señor, son muchos, nada más 3. Mira, nada más me gusta el cuarto, nada más me gusta el séptimo y el 10º. Esos 3. Y Dios le dice: no. Bueno, te voy a dar 7 nada más entonces. No, Señor, son muchos. Bueno, te acepto otro para que sean 4. Y el Señor le dice: mira, ni tú ni yo, lo dejamos en 5. Así fue la situación. Así le hacemos los humanos, ¿verdad? Hacemos tratos y
y siempre estamos en el estira y afloja. Te ofrezco, no, que yo te doy, no, que yo recibo. Bájale, no, yo le subo. Y siempre hay pactos. Por eso los pactos de hombres son imperfectos y muchas veces están cargados para beneficios de una sola persona, normalmente del que comercia, ¿verdad? Y los demás tenemos que aguantarnos. Pero el pacto que Dios hizo con Israel es un pacto de amor, pero también de autoridad y de poder. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo y en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia con los que guardan mi nombre. Era un pacto unidireccional. Pero todos esos mandamientos Dios los está dando con autoridad, con poder, con gloria, exigiendo santidad, pero al mismo tiempo cuidando la integridad del hombre. Porque si no se cumplen esos mandamientos, al que le va mal no es a Dios. ¿Cuándo veríamos a Dios tronarse los dedos, sufrir y estar preocupado? Ay, no, es que mis hijos ya tienen un ídolo. Ay, no, simplemente Dios hace cumplir su ley y ya. Pero Él no sufre por nuestra desobediencia. Algunas veces hemos oído hermanos con buenas intenciones que dicen: es que no has visto cómo Dios sufre porque tú te vas. Dios sufre y eres su corazón porque no vas a la iglesia. Hermanos, eso no es cierto. A Dios no le afecta nuestra desobediencia. ¿O creen que sí? A Dios no le afecta nuestra inconsistencia, nuestras debilidades, nuestro pecado, nuestra maldad. A Dios no le afecta. El único afectado, ¿sabe quién es? Si yo no obedezco la palabra de Dios, al único que le va mal es a mí. El único que se está buscando condenación soy yo. Si yo persisto en el pecado, el único afectado soy yo, no es Dios. Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo perfecto, no pierde absolutamente nada. Así es que nadie esté pensando en extorsionar a Dios. Ay, Señor, si no me bendices, te pierdes un hijo, Olvídense de eso. Usted es el que debe cuidar su integridad. Yo soy el que debo cuidar mi santidad. No afecta mi pecado, no le afecta a Dios, le afecta a usted directamente, y por si fuera poco le va a afectar a los suyos y a sus generaciones, si depende del pecado. Así es que esta mañana sirva para reflexionar. Acerquémonos pues confiadamente hasta el trono de la gracia. Cuando el Señor dice: estableceré mi pacto, un nuevo pacto, se refiere precisamente al pacto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y luego dice: lo escribiré en la tabla de su corazón. Y ya no habrá necesidad de que sean enseñados. Y ya no habrá necesidad de que se levante su hermano y le diga: es por aquí, mira, te enseño. No, porque Él mismo sabrá la palabra de Dios. En otras palabras, dice Juan capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Son renovados. Juan capítulo 3 lo establece. El que es nacido de carne, carne es, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, porque antes
Yo tenía la ley de Dios, la palabra de Dios en menosprecio, olvidada, obviada, no la tomaba en cuenta. Pero el día que nací de nuevo, miren hermanos, mi vida cambió totalmente. Eso es el testimonio de cada uno de ustedes que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Ese es el testimonio de cada uno de ustedes que ha creído en Jesucristo y que hoy en día es un seguidor de Jesucristo. ¿Quién le obliga a venir a la casa de Dios? ¿Alguien lo trae con un cuchillo por atrás o apuntándole con una pistola? ¿Tienes que ir a la casa de Dios? Nadie. Porque hay algo aquí en el corazón. Es el Espíritu. Es el Espíritu obrando en su vida. Yo los veo y digo, creo que muchos de ustedes estarían ahorita bien o mucho mejor, quizá físicamente hablando, atendiendo un negocio ahí en un campo de béisbol, de esos llaneros donde se juntan muchachos para ir a jugar béisbol, y usted vendiendo cocas ahí, le iría requete bien hoy. Pero están aquí. No está perdiendo su tiempo. No está perdiendo su tiempo, está aprendiendo la palabra de Dios. Pero no está ganando nada. Curioso. ¿Por qué está aquí entonces? Porque hay algo que lo trajo. Algunos de ustedes vienen de hora y media de camino, 3/4 de hora en 2 autobuses. Algunos llegaron caminando. ¿Por qué? Porque hay algo aquí. Dios escribió la ley en la tabla de su corazón. Quizá alguno de mis hermanos esta mañana ande un poquito renuente. Ya no quiero ir. Ay, ¿para qué vengo? Usted está aquí porque el Espíritu Santo lo trajo. Y más vale humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Más vale cumplir, más vale seguir, más vale obedecer a Jesucristo por las buenas, con buen ánimo. Como dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas y con toda tu alma y con toda tu mente, es decir, con todas tus emociones. Alégrese cuando venga a la casa de Dios. No deje sus pensamientos por allá y esté aquí físicamente. No, alégrese estar con los hermanos, convivir con los hermanos, porque dice el Señor, escribiré mi ley en la tabla de su corazón, en su mente. Ya no es necesario que alguien le esté diciendo. Oí un ejemplo y termino. No. Un jovencito de 12, 13 años, normalmente es la época de la secundaria, salen a recreo con el uniforme que llegaron limpiecito, salen y se van a jugar normalmente fútbol. Y después de un rato tocan el timbre y ¿cómo están? Llenos de tierra, llenos de sudor y un olor insoportable. Entran al salón y se sientan junto a las niñas y las niñas dicen: profe, dígale que se bañe. No los soportan por su olor. Y les dicen: ya no juegues así, no lo hagas. Al rato llegan a casa y la mamá le dice: mira cómo vienes todo escurrido de sudor negro y el uniforme todo sucio. ¿Crees que yo puedo lavar todos los días? Y lo regaña y todo. Ya no juegues fútbol. Al otro día, ¿qué hace el niño? Juega fútbol. Al otro día, ¿qué hace el niño? Juega fútbol. Y así está todos los días. En la escuela les dan recomendaciones, en la casa los obligan, pero ellos siguen, hasta que de momento ese niño de 12 años, de 13, va cumpliendo más años y de momento viene una iluminación celestial y ven a la compañerita
Aleluya. Diría un hermano, ¿y eso no es pecado? Y ven a la niña y se les cae así la mandíbula hacia. Y descubren que de la noche a la mañana ya no le gusta el fútbol. Lo invitan a jugar. No, porque ahora quiere oler bonito, ¿verdad? Quiere estar bien presentable, su camisa. Porque hay alguien a quien quiere agradar. Ajá, hay alguien a quien quiere agradar. El corazón pudo más que los regaños de mamá, que las amenazas de mamá, que los regaños de los profesores y que las protestas de las niñas en la escuela. El amor pudo más. Así es la palabra de Dios. Cuando era niño, bueno, a mí no siempre me gustó, pero hay personas a las que cuando eran niños los obligaban a ir al culto, los obligaban a orar, los obligaban a leer la Biblia, los obligaban y a regañadientes. No, ¿por qué? Pero cuando les llega el amor de Jesucristo, cuando se enamoran de Jesucristo, la vida cambia. Pónganse de pie. Si la vida les ha cambiado y si alguien en esta mañana ama a Jesucristo, levante sus manos y adore al Señor. Aleluya, porque allá en el cielo tenemos a ese sumo sacerdote perfecto intercediendo por nosotros. Y si alguien ha pecado, venga a la presencia de Dios y pida perdón. Y si alguien no puede dejar una costumbre, un hábito, un pecado que se ha pegado, se ha anquilosado a su corazón, hoy venga delante de Dios y dígale: Señor, yo necesito tu palabra, yo necesito tu palabra, siembra en mí, clava en mí tu palabra. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Levante sus manos y adore al Señor.